Bueno, antes de empezar la conversación, quiero explicar un poco el tema del que vamos a hablar. Este tema es parte importante de la historia y nos ayuda a entender cómo pasaron ciertos acontecimientos y por qué influyeron en la sociedad de ese momento. A veces en los libros se ve muy resumido, pero cuando lo platicas y lo analizas entre varias personas se entienden mejor las causas, lo que ocurrió y también las consecuencias que tuvo después. Por eso, en esta conversación vamos a comentar algunos puntos importantes, nuestras opiniones y lo que aprendimos sobre este tema. Oye, cuando nos dejaron esta actividad, yo pensé que solo íbamos a hablar de eventos históricos como siempre, pero mientras investigaba me di cuenta de algo, ¿De qué? que muchas cosas que pasan hoy en el mundo tienen relación con procesos que empezaron hace casi 100 años. Sí, a mí también me pasó eso. Como que la historia no es solo pasado, en realidad explica mucho del presente. Por ejemplo, uno de los eventos que investigamos fue la crisis de 1929, que fue una de las crisis económicas más fuertes de la historia. Sí, esa empezó en Estados Unidos, cuando la bolsa de valores se desplomó. Mucha gente había invertido dinero pensando que siempre iba a ganar más, pero de repente todo perdió su valor. Y eso provocó que muchísimas empresas quebraran, que los bancos cerraran y que millones de personas perdieran sus empleos. Lo fuerte es que no solo afectó a Estados Unidos. Como la economía ya estaba conectada con los otros países, la crisis se expandió por varias partes del mundo. Y eso generó mucha pobreza e inconformidad social. Mucha gente empezó a perder la confianza en los gobiernos. Exacto. Y algunos historiadores dicen que esa situación ayudó a que surgieran los gobiernos autoritarios en Europa. Sí, claro, y todo eso fue parte del contexto que llevó a otro evento enorme, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra comenzó en 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Y fue un conflicto gigantesco. Participaron muchos países y hubo millones de muertos. Además, hubo destrucción de ciudades enteras y una crisis humanitaria muy fuerte. Pero también tenemos que tener en cuenta que cambió completamente la forma en que estaba organizado el poder en el mundo. Porque después de la guerra surgieron dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y justo ahí comenzó lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría fue como una rivalidad entre estas dos potencias, pero sin enfrentarse directamente en una guerra mundial. Más bien competían en muchos aspectos, ¿no? Como el militar, el político, el económico y hasta el tecnológico. Sí, por ejemplo, la carrera espacial fue parte de esa competencia. También cada país defendía un sistema diferente. Estados Unidos representaba el capitalismo y la Unión Soviética el comunismo. Exacto, y eso provocó tensiones en muchas partes del mundo. Y aunque no hubo una guerra directa entre ellos, sí hubo conflictos directos en otros países. Algo muy interesante es que después de la Segunda Guerra Mundial también surgió el estado de bienestar. Sí, ese modelo buscaba que el gobierno ayudara más a la población. Por ejemplo, garantizando servicios como educación, salud, pensiones o apoyos sociales. La idea era que la gente tuviera una mejor calidad de vida y que no hubiera tanta desigualdad. Pero durante varias décadas ese modelo funcionó bastante bien en muchos países europeos, ¿no? Pero después empezaron a surgir problemas económicos. Y eso llevó a que algunos gobiernos buscaran hacer cambios en sus sistemas económicos. Uno de los procesos más importantes de ese momento fue la perestroika de la Unión Soviética. La perestroika fue una serie de reformas impulsadas por el líder soviético Mikhail Gorbachev. La idea era reorganizar el sistema económico y político,
porque la Unión Soviética estaba teniendo muchas dificultades, Querían modernizar el país y hacerlo más eficiente. pero al final esas reformas también debilitaron el sistema soviético. Y unos años después, en 1991, la Unión Soviética dejó de existir. Eso prácticamente marcó el final de la Guerra Fría. A partir de ahí, el mundo empezó a cambiar bastante, ¿no crees? Uno de los cambios más importantes fue el crecimiento de la globalización. La globalización significa que los países están cada vez más conectados entre sí. Por ejemplo, la economía, en la tecnología, en el comercio o incluso en la cultura. Exacto, hoy podemos comprar productos de otros países o comunicarnos con personas de cualquier parte del mundo en segundos. Eso tiene muchas ventajas, como el intercambio de ideas, tecnología o cultura. Pero pensándolo, también tiene algunas desventajas. Sí, porque no todos los países se benefician de la misma manera. En algunos casos, la globalización ha aumentado las desigualdades, ¿no? Y también ha dado mucho poder a grandes empresas internacionales. Esto se relaciona con otro concepto muy importante que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una forma de pensar la economía donde se busca que el mercado tenga más libertad. En este modelo el gobierno interviene menos en la economía, ¿no? Por ejemplo, se promueve la privatización de empresas públicas y el libre comercio. Muchos países empezaron a aplicar estas políticas desde los años 80. Algunas personas creen que estas políticas ayudan al crecimiento económico. Y también muchas otras piensan que pueden aumentar la desigualdad social. Entonces, si vemos todo esto, nos damos cuenta de que todos estos procesos están conectados. La crisis de 1929 afectó a muchos países y cambió la forma en que funcionaban las economías. Después vino la Segunda Guerra Mundial, que transformó el equilibrio del poder mundial. Luego la Guerra Fría marcó la política internacional durante décadas. Y cuando terminó, comenzaron procesos como la globalización y el neoliberalismo. Y todo eso sigue influyendo en el mundo actual. Por ejemplo, muchas discusiones actuales sobre la economía o desigualdad tienen relación con estos procesos. Yo creo que una conclusión importante es que la historia no está separada del presente. Sí, entender el pasado nos ayuda a entender por qué el mundo funciona como funciona hoy. También nos ayuda a reflexionar sobre qué decisiones se toman en los gobiernos y cómo afectan a la sociedad. Porque muchas veces las políticas económicas o sociales tienen antecedentes históricos. En mi opinión, estudiar estos procesos nos ayuda a no ver los problemas actuales como algo aislado Exacto, nos permite verlos como parte de un proceso histórico más largo. y también nos ayuda a aprender de los errores del pasado. Pues para tratar de construir un futuro un poco mejor. Al final la historia no solo trata de recordar lo que pasó. También trata de entender cómo esos eventos siguen influyendo en nuestra vida hoy. Para terminar, podemos decir que este tema fue muy importante porque cambió muchas cosas en la historia y dejó consecuencias que todavía influyen en la actualidad.
Al analizarlo, nos damos cuenta de que los hechos históricos no pasan por casualidad, sino porque tienen causas, decisiones de personas y situaciones que los provocan. También es importante aprender de lo que pasó para entender mejor el presente. En conclusión, estudiar estos acontecimientos nos ayuda a tener una visión más clara de la historia y a reflexionar sobre cómo las acciones de las personas pueden cambiar el rumbo de una sociedad.